Así es, compañeros, nos encontramos en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde en esos momentos ha acabado la reunión que se acostumbra a realizar los días miércoles del Premier Gustavo Adrianzen con los ministros de Estado. Y en estos momentos van a realizar una conferencia de prensa sobre los acuerdos que se han llevado en esta reunión del día de hoy, además de algunas preguntas también de coyuntura de interés nacional. Ya en estos momentos vemos que los ministros de Estado, encabezados con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, toman posición en la mesa para poder comenzar con la conferencia de prensa programada para el día de hoy. Ya entonces se están alistando los ministros de Estado para empezar con esta conferencia de prensa. De la Presidencia del Consejo de Ministros, dándole la bienvenida al jefe del gabinete ministerial, al señor Gustavo Adrianzen Bolaya, a las señoras y señores ministros de Estado. Dejamos en uso la palabra al presidente del Consejo de Ministros. Escuchamos entonces muy bien, muchísimas gracias. El Consejo de Ministros Gustavo Adrianzen. Como ya es habitual en nuestras reuniones semanales, comparecemos ante la prensa nacional para hacerles llegar los últimos acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros y además para tratar algunos temas que son de interés nacional. Me acompañan en esta oportunidad el embajador y canciller de la República, Elmer Schialer, también el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín. El propósito fundamental de esta reunión es que cada uno de los ministros mencionados pueda explicar ante ustedes, en el caso del embajador y canciller Schialer, los logros alcanzados durante la presidencia de APEC, periodo que acaba de culminar de una manera exitosa con los líderes económicos de las 21 economías más importantes. De la misma manera, la ministra de Comercio Exterior y Turismo informará, naturalmente, sobre los logros que en materia de comercio exterior y turismo se han obtenido tras APEC y, asimismo, la declaratoria de interés nacional de la organización de la 70ª reunión de la Comisión Regional para las Américas, ONU Turismo. Nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego nos va a informar sobre la situación del déficit hídrico en Piura. Por su parte, el ministro de Energía y Minas hablará sobre el proyecto de ley que acaba de ser aprobado en el Consejo de Ministros sobre ley de pequeña minería y minería artesanal. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos brindará información sobre las acciones del sector para frenar la violencia contra la mujer en un contexto del horrendo asesinato de una joven en Comas. Y finalmente, nuestro ministro de Desarrollo e Inclusión Social nos informará sobre los resultados de la Comisión Multisectorial de Chancay, así como sobre las medidas adoptadas sobre las recientes denuncias que han afectado el sector a partir del conocido programa de Poliwarma. Yo por mi parte no hago sino felicitar, como ya lo hicimos en el Consejo de Ministros, y agradecer de manera muy especial a los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior por la exitosa realización de la APEC Perú 2024. Todas las economías estuvieron debidamente representadas, vinieron diferentes jefes de Estado y jefes de gobierno, y con ellos se han sostenido reuniones que han sido realmente muy productivas. Con relación a este tema, quiero informar que hoy día, casi al finalizar la tarde, recibimos una invitación oficial del presidente del Congreso, el señor Salguana, por medio de la cual cursa invitación al Poder Ejecutivo para que habla, acompañado de los ministros de Estado, podamos ir al Congreso de la República a informar precisamente sobre lo que ha significado APEC. Nosotros hemos también hoy día preparado todo lo relativo a la visita al Congreso de la República y allí naturalmente vamos a estar para explicar a la representación nacional de cada uno de los logros alcanzados durante esta reunión APEC. La Semana de Líderes
transcurrió, como ustedes lo pudieron observar, con absoluta calma y tranquilidad. Por allí, probablemente, algunos pequeños brotes de violencia que fueron inmediatamente contenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tuvieron mayor trascendencia. Los paros que habían sido convocados para el lunes 11, el martes 12, el miércoles 13, ustedes son testigos que fueron prácticamente imperceptibles, y las jornadas de protesta que se habían anunciado para los días 14, 15 y 16 tampoco tuvieron mayor trascendencia. Nosotros hemos estado monitoreando a nivel nacional las actividades de los gremios que habían invitado a la participación de estas protestas, y lo que podemos afirmar enfáticamente es que no tuvieron ningún tipo de acogida. Por su parte, este es un momento propicio también para agradecer de manera muy viva a todos aquellos gremios que se sumaron al pronunciamiento que el Ministerio, que la Presidencia del Consejo de Ministros propuso. Hemos tenido un total de 52 gremios, asociaciones, fundaciones y demás actores de la sociedad civil unidos a este pronunciamiento, que se publicó en toda la prensa escrita a nivel nacional y que tenía como finalidad única llamar a la conciencia ciudadana para que se respete la realización del APEC Perú 2024 y que las actividades se realicen con normalidad. Por otro lado, la experiencia también nos demuestra que las decisiones adoptadas con relación a los días laborables remotos, como a los días no laborables compensables, y las clases que se decidieron hacer de manera remota, fue verdaderamente un éxito. No hemos tenido que lamentar que ningún estudiante de ningún nivel de educación sufra ningún percance, y esto también ha servido para que nuestros trabajadores que acudieron en esos días a trabajar pudieran hacerlo con total normalidad. Yo voy a hacer el uso de la palabra seguidamente a nuestro canciller, el embajador del Servicio Diplomático Hermes Cialer, para que inicie su presentación. Adelante, canciller. Muchas gracias, señor Premier. Muy buenas noches a todos, a través de ustedes, señores de la prensa. Concluye, señor Premier, como usted ya lo señaló, un exitoso año APEC 2024. Perú, que empezó en noviembre del año pasado, cuando la señora Presidenta de la República recibió de parte del saliente presidente de APEC en San Francisco, el señor Joseph Biden recibió la presidencia y se inauguró así la 31 edición de APEC Perú 2024, es el nombre que le pusimos. Empoderar, incluir, crecer, ese es el lema bajo el cual se tuvieron lugar, se reunieron 280 veces estos altos oficiales. Hubo también una serie de reuniones de la APEC empresarial, en los ABACs, ¿no? Y durante esta semana tuvimos una muy exitosa semana de líderes, en los que, a diferencia de otras ediciones de APEC anteriores, logramos realmente bater un récord. Lo digo sin falsa modestia y con orgullo, porque es el Perú donde se realizó esto. Logramos 20 documentos bajo el consenso. Para poner una comparación, en APECs anteriores se lograban 3, 4, creo que a lo mucho 5, porque como ustedes saben, estos documentos son por consenso, se adoptan por consenso y son no vinculantes. Por lo tanto, es tan importante ser documentos aprobados por consenso, porque esa es la expresión de la voluntad positiva de las economías a venirse a lo que se aprueba. Son 3 documentos centrales: la declaración de Machu Picchu, así se llama la declaración de líderes, ¿no es cierto? La hoja de ruta de Lima, a mi modesto entender, quizás el documento más importante, una propuesta peruana que incursiona en la agenda APEC
y ha llegado a la agenda APEC para quedarse y que tiene que ver con la transición hacia la formalidad de todos nuestros agentes económicos informales. Muy importante, se empieza a trabajar el año 2025, tenemos una perspectiva hasta el 2040 sobre y seguimiento sobre este tema, y finalmente la declaración de Ichma o declaración de Pachacamac, ¿no? Que es una nueva mirada a conformar en algún momento en el tiempo, sin ninguna prisa, más bien con la cadencia y la pausa que requieren las soluciones resilientes y estables, una, digamos, área de libre comercio, pero sobre temas emergentes, aquellos temas nuevos en los cuales las economías puedan estar de acuerdo, ¿no? Porque como ustedes saben hay 3 o 4 o 5 incluso tratados de libre comercio bilaterales, regionales, ¿no es cierto?, importantes en el Asia-Pacífico, y se está estudiando las coincidencias entre ellas para que formen como una base. Eso en cuanto a los temas sustantivos de una manera muy sucinta, pero también yo quisiera relevar que han sido 11 las declaraciones ministeriales aprobadas por consenso, y por lo menos han sido unas 8 los documentos técnico-políticos que también han sido aprobados en diferente orden de cosas: inclusión financiera, mujer, obviamente comercio, medio ambiente, minería, etcétera, que han sido adoptados en esta muy importante cita internacional en el Perú. Y nosotros en la Cancillería lo que hicimos es no solamente trabajar esforzadamente, y gracias a Dios con éxito, para que APEC saliera todo por el alto que ha salido, sino que además quisimos darle un punche, un verdadero ímpetu a las relaciones político-diplomáticas y de todo orden de cosas del Perú con los países que conforman el Asia-Pacífico. Entonces diseñamos una estructura que, además de albergar nosotros aquí a APEC, recibimos en visitas de Estado y visitas oficiales a 2 estados, Brunei y China, y 5 visitas oficiales. Estas visitas oficiales de Vietnam, Malasia, Indonesia, Corea del Sur y Japón han dejado más de 70 documentos y resultados específicos muy importantes para varios sectores, varias áreas de la vida nacional. No solamente se inauguró el puerto de Chancay, el megapuerto de Chancay, que de por sí es obviamente una noticia importantísima, sino que además han habido colaboraciones en materia de defensa, en materia de tecnología, en materia de minerales críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacerles alcanzar a los hombres de prensa, a las mujeres de prensa, la lista completa de todo lo que se ha acordado. Hemos recibido donaciones. El Japón, por ejemplo, nos está donando equipamiento para combatir incendios forestales, incluyendo autobombas, ¿no?, para incendios forestales, por el valor de $2.7 millones. Ha abierto una línea de crédito para MIPYMES, y que también tiene un componente de donación por más o menos $20 millones. Yo quiero agradecer además al gobierno del Japón por habernos hecho conocer la decisión unilateral de levantar la restricción de visa para los visitantes de corta duración, lo que llamamos nosotros comúnmente la visa de turistas, para quienes con un pasaporte peruano ordinario quieran pasear o visitar familiares en el Japón por máximo 180 días al año, 90 días
por vez. Y así sucesivamente. Con Malasia también hemos tenido muy importantes logros y acuerdos. La señora ministra de Comercio seguramente se va a referir a uno central, que es la cooperación técnica para que el Perú pueda adoptar acá técnicas halal, que es un sistema, una forma de tratamiento de alimentos que es esencial, es fundamental para poder venderlos en los países islámicos. Hay que decir que Malasia es el principal productor halal del mundo. Es decir, ellos suministran de productos halal a Arabia Saudita, que es un poco el centro de la fe musulmana. La señora presidenta también se reunió con 7, 8, 9 citas bilaterales, en las cuales destaca aquellas con el presidente Biden, ¿no es cierto?, el presidente de Chile también, el presidente del Canadá. Yo me voy a detener acá, señor Primer Ministro, porque si no, no quiero quitarle más tiempo a mis colegas, señor Primer Ministro, y voy a preferir que me pregunten específicamente cualquier duda que haya quedado en el aire. Muchas gracias. Señor, muchísimas gracias por su exposición. Por cuestiones de orden temático, seguidamente me voy a permitir darle el uso de la palabra a la señora ministra Desilu León, quien también nos hará llegar los logros sectoriales en APEC Perú 2024. Señora ministra, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Premier. Muy buenas noches. Realmente la Semana de Líderes de APEC ha concluido un año de trabajo arduo en el que todos los sectores y el Ejecutivo ha estado plenamente comprometido en poder llevar adelante estas más de 240 reuniones que se han tenido previas a la Semana Cumbre. Y durante esta semana se han concretado muchos logros, como ya lo ha mencionado el Premier y lo ha adelantado también nuestro canciller. En el caso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tenemos uno de los logros que hemos podido obtener de estas reuniones es la declaración conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Comercio, que ha sido suscrito por las 21 economías. Un acuerdo conjunto que no lo teníamos hace algunos años, no llegábamos a un consenso sobre materias importantes para todas nuestras economías. Y básicamente, en resumen, tenemos 3 ejes principales sobre los que trata esta declaración conjunta. Uno, el comercio e inversión, justamente para el crecimiento inclusivo e interconectado, que lo que nos permite es tener una mirada mucho más allá del comercio simple, sino a quienes se involucra y que podamos dar facilidades a nuestras pequeñas, medianas y microempresas. El segundo eje que se ha tomado como acuerdo en esta declaración conjunta está relacionado con la innovación y la digitalización para un crecimiento sostenible. Y esto nos congratula porque las 21 economías estamos mirando hacia desarrollarnos tanto en la innovación, en la tecnología, para que nuestros exportadores, para que nuestros ciudadanos que salen ya a mercados internacionales con sus productos puedan salir en condiciones totalmente competitivas y debidamente capacitados con las nuevas tecnologías. Y un tercer eje que es importante es el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente. Y esto es sumamente importante porque todos, de alguna forma, todas las economías atravesamos tanto momentos difíciles por los cambios climáticos como por diversas coyunturas políticas. Y lo que tenemos que trabajar en conjunto es para que el crecimiento de nuestras empresas, el crecimiento de nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios puedan adaptarse a estas condiciones y puedan desarrollar un crecimiento sostenible y que este desarrollo contemple esa resiliencia que hay que tener en momentos difíciles. Por ejemplo, dentro de este acuerdo conjunto, lo que nos permite es desarrollar, por ejemplo, el reconocimiento transfronterizo de documentos electrónicos relacionados al comercio. Entre las 21 economías vamos a poder intercambiar estos documentos electrónicos y facilitar el comercio. Aparte de ello,
Otro de los temas importantes que resultan un logro de esta Semana Cumbre de Líderes es el trabajo arduo que se ha desempeñado previamente para llegar a la firma de la optimización del Tratado de Libre Comercio con China. Eso ha sido un trabajo muy fuerte de varios años en los cuales se ha revisado ese TLC que contenía 7 capítulos. 7 capítulos que han sido revisados y mejorados para enfrentar las nuevas situaciones que vivimos y las nuevas condiciones en las cuales está el mundo actualmente. Hemos revisado capítulos que tienen que ver con competencia, hemos revisado capítulos que tienen que ver con inversiones, con infraestructura, para mejorar y atraer de mejor manera las inversiones a nuestro país. Pero también se han incluido 5 capítulos más. Y dentro de estos 5 capítulos que hemos incluido, por ejemplo, 2 de ellos que son un poco más sencillos de entender y que traen beneficios directamente a la población, son por ejemplo el haber incluido el capítulo del comercio electrónico. ¿Qué significa esto? Que ya nuestras empresas, para poder comercializar con China, no van a necesitar constituir una empresa directamente allá o tener, por ejemplo, servidores para hacer comercio electrónico, lo cual facilita muchísimo la interconexión, facilita muchísimo el comercio y también abarata los costos para nuestras empresas. Adicionalmente se ha incluido un capítulo de medio ambiente, justamente para que tanto las inversiones como las exportaciones puedan tener presente lo que es el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente. Yo creo que esto son temas importantes que se han incluido y que están de acuerdo a nuestra agenda actual en el mundo. Otro de los TLCs que hemos podido suscribir durante esta cumbre es el TLC con Hong Kong. Esto nos abre la posibilidad para llegar al Asia de una manera más directa y a una zona que tiene una dinámica especial, una dinámica aduanera específica que nos permite el ingreso a China de nuevos productos y de nueva oferta exportable, incluyendo lo que es el comercio y la exportación de servicios. Perú es un país que produce muchos servicios, softwares, aplicaciones para móviles, cosas que quizás no las podemos ver tangiblemente, pero que representan un nicho importante para el crecimiento de la economía regional y local. Adicionalmente, también se pudo anunciar durante esta semana de líderes de la cumbre la conclusión de la revisión de los capítulos para el TLC con Indonesia. Indonesia nos abre un mercado de más de 276 millones de habitantes donde podrán llegar nuestros productos y nuestra nueva oferta exportable, lo que corresponde a nuestras frutas, a nuestros arándanos, a los mangos, podrán llegar a este país que tiene una oferta, que tiene una demanda importante y nosotros tenemos una oferta hacia ellos. Hemos concluido la revisión de los capítulos, eso nos permitirá ahora entrar en la etapa de revisión de los anexos, con lo cual esperamos que durante el primer trimestre del próximo año podamos ya tener la noticia de suscribir un nuevo TLC. Yo creo que las proyecciones posteriores a la PEC en lo que corresponde al crecimiento económico, comercial y de exportaciones es sumamente importante. Nosotros hemos hecho una proyección desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que este evento, el haber realizado la PEC, nos permite proyectarnos con un crecimiento de intercambio de bienes de más de 80.000 millones de dólares. Y esto es importante porque no solamente beneficia a todas nuestras empresas, digamos, grandes, debidamente constituidas, que ya tienen un mercado, sino nos permite la apertura de nuevos mercados para todos nuestros exportadores medianos, pequeños y microexportadores. Muchísimas gracias, señor Premier. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a culminar con la sección de nuestra mesa y le voy a dar el uso de la palabra ahora a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Teresa, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Premier. Muy buenas noches, señoras y señores periodistas. Mi intervención tiene la finalidad de reiterar nuestras condolencias a la familia de Shirley, que ha sido víctima de un cruento feminicidio. Es importante decirlo. Cada vida es valiosa
y como mujer y ministra de esta cartera estoy profundamente comprometida con la eliminación de la violencia contra las niñas, las adolescentes, las mujeres. Cada caso de feminicidio es un acto doloroso e inaceptable y nos indigna y nos moviliza para seguir buscando soluciones eficaces. Sabemos que aún hay mucho por hacer. Tenemos que revisar y mejorar los procesos. Agradecemos a todos aquellos que están siempre atentos y están dispuestos a denunciar cualquier acto de impunidad. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está trabajando arduamente, de manera coordinada, con varios sectores del Poder Ejecutivo, pero además con diversos niveles de gobierno y otras organizaciones para prevenir la violencia. Y en ese sentido estamos desarrollando una serie de intervenciones para prevenir los feminicidios. Entre ellos tenemos que mencionar que cada centro emergencia mujer, cada servicio de atención rural y la atención en la línea 100 y chat 100 tienen la indicación de desarrollar un plan de seguridad para cada mujer que acude a nuestros servicios. Este plan de seguridad implica darle pautas para poder evitar que vuelva a sufrir un acto de violencia, y si la violencia es severa, entonces buscamos alternativas como un hogar de refugio temporal o la red familiar o amical más cercana donde pueda tener seguridad. Por supuesto, simultáneamente nuestros equipos especializados de los centros de emergencia mujer acuden de inmediato, como lo hicieron en este caso, y han brindado tanto soporte emocional, atención legal en la primera etapa, como atención social para que la familia de Shirley pueda seguir todos los trámites necesarios y lograr, por supuesto, justicia. Como ministra, mi principal función es garantizar que los servicios especializados estén disponibles y que sus respuestas sean efectivas. Por eso es que además estamos desarrollando una serie de intervenciones para mejorar la prevención de la violencia. Ustedes ya han escuchado acerca de la estrategia Prevenir para Proteger, que estamos desplegando a nivel nacional, y también, por supuesto, hemos creado un aplicativo que denominamos YANAP, a través del cual ofrecemos una solución tecnológica para las mujeres, las adolescentes y las mujeres de todas las edades, en realidad, que puedan descargar este aplicativo en su celular, a través del cual pueden cargar a 6 personas de su confianza a la que le pueden enviar una alerta de emergencia en cuanto se sientan en riesgo de violencia. Este aplicativo, esta alerta les llega a las 6 personas de confianza con la geolocalización de la mujer que se encuentra en riesgo. Debemos mencionar que recibimos más de 19.000 casos al año de violencia severa. Categorizamos la violencia como severa cuando las mujeres se encuentran en riesgo de lesiones graves o inclusive se encuentran en riesgo de feminicidio. Fortalecemos las redes familiares y sociales alrededor de las víctimas. Verificamos el cumplimiento de protocolos interinstitucionales que tenemos con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud, por ejemplo, pero también con el Ministerio Público y el Poder Judicial. A nivel de la atención de nuestros casos, buscamos que sean insertados en el sistema de justicia y que se apliquen las sanciones más severas que establece nuestra legislación penal para los casos de violencia contra las niñas, contra las mujeres, en todos los casos. Estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de estrategias, de nuevas estrategias. Por ejemplo, estamos trabajando en una intervención que hemos denominado Entre Patas, que es un mecanismo a través del cual promovemos la reflexión de los adolescentes peruanos y que les permite identificar cuáles son las situaciones en las que deben cambiar de comportamiento. Queremos decir, además, que en el caso
de Sheila, nuestros servicios, reitero, han participado de inmediato y en este momento siguen acompañando a la familia de Sheila hasta lograr que la familia pueda lograr justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Voy a ceder el uso de la palabra ahora al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señor Ángel Manero. Adelante, Ángel. Gracias, Premier. Queremos informar al Departamento de Piura lo avanzado en el marco de la emergencia hídrica. Como se recordará, hace unas semanas se declaró en emergencia a 34 distritos, posteriormente 21 distritos de la región Piura, y desde ese entonces a la fecha se ha avanzado en diferentes acciones. La primera de ellas es en la rehabilitación de pozos. Hay un equipo del Ministerio de Agricultura en este momento en la región, el equipo es de Agro Rural, ya tienen identificados 69 pozos donde van a intervenir a partir de la próxima semana, ya con labores de extracción de agua, y la meta es rehabilitar 200 pozos. Adicionalmente, se van a perforar 200 pozos nuevos. Ahora, no se crea que porque hay una emergencia las acciones pueden ser inmediatas. En el caso de la rehabilitación, necesariamente tenemos que hacer las fichas, necesariamente tenemos que hacer los expedientes IOARS. En el caso de pozos nuevos, necesariamente tenemos que hacer los estudios hidrológicos. Es por esto que estas acciones no son inmediatas. Se está avanzando. La próxima semana también está en Piura un equipo, el equipo de financiamiento del Ministerio de Agricultura. Hemos destinado una línea de financiamiento de 200 millones de soles del Fondo Agroperú. Esto va a permitir darle capital de trabajo a los agricultores damnificados y adicionalmente reprogramar deudas, lo cual va a ser importante para la región. Adicionalmente, estamos en proceso de reglamentación de la ley de núcleos ejecutores. Esto va a permitir que, posterior a las lluvias, porque hay que decir también que así es el Perú, ahora tenemos un déficit hídrico en Piura, pero en enero, febrero, marzo vamos a tener el otro extremo, lluvias excesivas, muchos canales de riego van a colapsar, vamos a implementar los núcleos ejecutores con las juntas de usuarios para darle mantenimiento a esos canales. Al mismo tiempo va a haber otras regiones que también van a pasar por ello. Huánuco ya lo vimos con muchos deslizamientos, Jaén también, se esperan lluvias excesivas en la Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur, de modo que muchos canales de riego se van a ver afectados. Cuando acabe la temporada de lluvias, que va a ser a partir de abril del próximo año, vamos a implementar los núcleos ejecutores, ahí se van a destinar 200 millones de soles para rehabilitar los canales de la mano con las juntas de riego. Pero, sin duda, a pesar de que estas acciones son importantes y es una respuesta rápida del Estado, no solucionan el problema de fondo. El problema de fondo, como saben los piuranos, es la descolmatación de reservorio de Poechos y es hacer reservorios adicionales, ¿no? Esta solución definitiva ya se ha venido coordinando con el gobierno regional. Hemos tenido 3 reuniones técnicas en Piura. Hoy día hay una misión técnica del gobierno regional aquí en Lima, reunido con el Ministerio de Agricultura, y se está eligiendo la mejor alternativa, si vamos por una alternativa de gobierno-gobierno o si vamos por una asociación pública-privada. Los técnicos van a definir el camino, y ello a raíz de una nota periodística que decía que nosotros estamos dándole prioridad a una empresa portuguesa, la empresa Mota, para hacer esta obra. Ello está alejado de la realidad porque nosotros mismos transparentamos esa información hace varios días. Nosotros estamos abiertos a conversar y lo hacemos con empresas, con diferentes profesionales respecto de las soluciones que hay que darles a los retos hídricos. Al final, si vamos por una asociación pública-privada, la solución va a pasar por Proinversión. Proinversión va a definir mediante un concurso en el sector privado qué empresa se va a encargar, o si vamos por la alternativa de gobierno-gobierno, va a ser un gobierno quien se encargue de esta obra. De modo que hay mucha tranquilidad. Al igual que hemos visto una nota periodística sobre el proyecto Pampas Verdes de Ica, entre Ica y Arequipa,
Y hay que decir que nosotros hablamos de un nuevo Pampas Verdes, no hablamos del antiguo Pampas Verdes que se hablaba hace 15 o 20 años, donde pensaban hacer un embalse ahí en Huancasangos y donde la comunidad siempre estuvo opuesta a ese proyecto. Y también hay dudas sobre el agua que se podría recaudar en esa cuenca. Nosotros creemos que es necesario evaluar un nuevo Pampas Verdes, traer aguas de Río Apurímac más adentro, cuando el Río Apurímac tiene un caudal de 400 metros cúbicos por segundo, traerlas a las pampas de Nazca y Caravelí y hacer un proyecto mucho más grande. De modo que no hablamos del mismo Pampas Verdes del que se hablaba hace 15 o 20 años, sino de un nuevo Pampas Verdes, de modo que hay mucha tranquilidad, no se está afectando los derechos de ninguna empresa y allí estamos confiados de que vamos a elegir la mejor alternativa técnica. Eso es lo que tengo que informar. Muchísimas gracias, Premier. Muchas gracias a usted, ministro. Voy a hacer el uso de la palabra ahora al señor ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Rómulo, adelante. Muy buenas tardes. Hoy tengo que informar que hoy ha sido aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de la formalización de la pequeña minería artesanal, llamado el proyecto de ley MAPE. Esto obedece, el tema de formalización viene desde hace mucho tiempo atrás, casi desde el año 2001. Ha pasado una serie de secuencias, hechos, pero llegamos a los últimos tiempos en 2021, en diciembre del 31, donde se da la ley 31388, en la que prorroga el reinfo por 3 años más hasta el 24 de diciembre del año 2024. Y también encarga elaborar el proyecto de ley para la formalización en este periodo de tiempo y le encarga inclusive 180 días laborables. Desde que asumimos en mediados de febrero, asumimos la responsabilidad de elaborar esta herramienta. Formamos un equipo de profesionales, inclusive contratamos especialistas para elaborar esta herramienta y casualmente en julio, a mediados de julio, pusimos a disposición de la sociedad para que sea socializado, analizado, evaluado y también se reciban los aportes correspondientes. Inclusive se recurrió con 60 organizaciones de gremios profesionales, académicos y también 5 federaciones de pequeños mineros. Con este proyecto de ley se evidencia que el Estado tiene interés en ordenar esta actividad, porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAP. Entonces, ¿qué es lo que busca esta ley en líneas generales? Brindar asistencia técnica con tecnologías limpias y fomentar la asociatividad entre los pequeños productores mineros. Generar incentivo, porque también se dice que el Estado no ayuda para formalizar, pero en este proyecto de ley nosotros abordamos que hay que generar incentivo para la formalización, habilitando el Ministerio, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades con potencial minero para que puedan trabajar los pequeños productores mineros. También el proyecto de ley establece procedimientos para la formalización a cargo de las direcciones regionales de energía y minas, es decir, fortalecer sus capacidades. Como todos sabemos, con la ley de bases de la descentralización en el año 2002 se transfirió estas competencias a los gobiernos regionales. Bueno, esa ley es irreversible y progresiva y irreversible, por lo tanto nosotros tenemos que, digamos,
acomodarnos a las circunstancias, y el Ministerio de Energía y Minas, en este caso, como ente rector, nos ha asumido la responsabilidad. Pero seguiremos trabajando con las direcciones regionales, en otros casos son gerencias regionales. También sabemos de que esta actividad económica debe ser incluido en el circuito económico del país. Mucho se habla, mucho se dice, hay prácticas que no son unas prácticas irregulares en las actividades, y esto tiene que ser normado, tiene que ser ordenado, y por lo tanto el Estado, mediante el Ministerio de Energía y Minas, tiene que dar las condiciones para todos aquellos que quieren formalizarse. Ahora sabemos que también hay grupos que están pidiendo la prórroga de esta herramienta de Reinfo. En ese sentido, en el proyecto de ley también facilitamos la transitoriedad para que aquellos que realmente desean formalizarse continúen con su procedimiento, pero eso también tendrá un tiempo limitado. No queremos cortar a aquellos que realmente tienen voluntad de someterse a la ley, a las mejores prácticas, ¿no? Y que eso sea beneficioso para el Perú. Esperamos que esto en el Congreso de la República sea debatido, sea analizado y se encuentre la mejor fórmula, porque la ley establece generalidades, pero muy claras, y luego esto, mediante el reglamento, será, digamos, evidenciado, digamos, todos los puntos, todos los temas que queden, digamos, de estas prácticas, de estos articulados que acabo de enunciarles. Es la oportunidad que tiene el Perú para ordenar, formalizar esta actividad importante, obviamente, para los peruanos, para muchos peruanos, pero también en el marco de del progreso de nuestra sociedad necesitamos las actividades sean formalizadas en el marco de la ley. Muchas gracias. Señor Ministro, muchas gracias. Finalmente voy a hacer el uso de la palabra al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Julio de Martini. Adelante, Julio. Muchas gracias, Premier. Saludos a los señores periodistas de los diferentes medios de comunicación y por su intermedio a nuestra población que nos está viendo. Primero, informar que hoy día en el seno del Consejo de Ministros hemos informado de los resultados de la Comisión Multisectorial que fue aprobada el mes de abril pasado de este año. Esta Comisión Multisectorial de Chancay y su zona de influencia directa tenía como objetivo poder articular en todos los gobiernos, tanto regionales como locales de la zona de influencia, todas aquellas brechas que están pendientes para que el desarrollo económico del puerto de Chancay, que ya ha sido inaugurado, pueda tener una equidad con el desarrollo social. En el Perú, lo que nosotros necesitamos, efectivamente, que haya inversión privada, que haya más puestos de trabajo, que haya más recursos recaudados, pero también necesitamos que a la par haya un desarrollo social que cierre las brechas de las personas más vulnerables. Esta comisión ha tenido más de 900 reuniones con las municipalidades de las provincias de Barranca, de Huaral, de los distritos de Huacho, de Chancay, de Ocayama, y por supuesto con el gobierno regional y con todos los sectores, porque esta es una comisión multisectorial e intergubernamental. El resultado es que hemos consensuado en una mesa de trabajo democrática cuáles son las prioridades de los primeros proyectos que se tienen que atender. Hemos llegado a una conclusión que hay un universo de más de 500 proyectos en todas estas zonas de influencia del puerto de Chancay
que tienen que ser atendidos para que tengan los ciudadanos de toda esta zona de influencia los servicios básicos indispensables para que puedan ellos vivir con dignidad en una zona que exponencialmente va a crecer económicamente. Pero adicionalmente hemos priorizado de esos 47 proyectos en todos estos distritos y gobierno regional que ya han sido comunicados a la LIN, la Autoridad de la Infraestructura, para que a través de sus funciones, como ya hemos aprobado también el Consejo de Ministros, pueda ejecutar con un sentido de urgencia estos proyectos que versan sobre salud, transporte, agua y saneamiento y, por supuesto, proyectos que tienen que ver con educación. Estimados periodistas, esta comisión y el resultado de esta comisión, de ese trabajo que se ha hecho en una mesa amplia, convocando también a organizaciones sociales, va a ser puesto a disposición de lo que hace poco también hemos tomado como decisión en el Consejo de Ministros, la creación de la Autoridad Nacional Autónoma de Chancay y sus zonas de impacto, tanto directo como indirecto, porque es la única manera que nosotros vamos a poder potenciar esta inversión millonaria que hay del puerto de Chancay, que es parte de lo que hemos tenido en esta semana pasada en el marco de la PEC. El Perú lo mira internacionalmente, pero eso también quiere decir que nos da una responsabilidad de que el desarrollo económico tiene que llegar a las personas más vulnerables para que tengan oportunidades de trabajo y calidad de vida que todos queremos. Esta información será puesta a disposición de la ahora Autoridad Nacional Autónoma del Puerto de Chancay para que a su vez esta empiece a construir lo que pronto será una realidad, el hub portuario, no solamente nacional, sino el hub portuario regional. Y para ello se necesita, obviamente, una decisión política que ya ha tomado la Presidenta de la República conjuntamente con el Premier en la creación de esta autoridad. Tenemos ya la información, hay un presupuesto que se va a ir destinando de acuerdo a las priorizaciones y por lo tanto vamos a rápidamente a recuperar el tiempo perdido de muchas autoridades que no han tomado esta decisión antes de este gobierno y que pronto tendremos como realidad el hub portuario de Chancay. Por otra parte, señores periodistas, en estos últimos días hemos visto con indignación todos lo que ha estado sucediendo en un programa emblemático, justamente hablando de derechos fundamentales. ¿Qué mejor derecho fundamental que es la alimentación, sobre todo de los niños y niñas de nuestro Perú? El programa Caliwarma es uno de los programas más sensibles y es uno de los programas cuya operación logística puede ser considerada como una de las más grandes a nivel nacional. En el programa Caliwarma se invierte más de 2.000 millones de soles todos los años. Tenemos que trabajar con más de 350 proveedores y estos a su vez compran a miles de productores de diferentes marcas. Pero además nosotros tenemos que alimentar a más de 4 millones de niños todos los días. Y adicionalmente a eso, estos niños se encuentran en 65.000 escuelas en todo el Perú. No solamente en las ciudades, sino en los centros poblados más lejanos de nuestra patria. Ese es Caliwarma. Tiene una misión noble. Y por supuesto, se cumple con las más estrictas medidas de calidad. Este programa tiene más de una década. Y en esa década, efectivamente, hemos identificado que hay cosas que tienen que cambiar. Y por eso es que hace unos meses nosotros declaramos en reestructuración el programa, porque este programa necesita un cambio ya no solamente de procesos de fiscalización, necesita un cambio de modelo. Y mientras hemos estado en este proceso valiente, porque en ese cambio de modelo estamos chocando con muchos intereses, se ha descubierto, y acá reitero el saludo a los medios de comunicación y a sus investigaciones periodísticas,
que nos dan las luces a veces de cosas que nosotros estamos limitados a hacer. Y a partir de esta investigación periodística hemos detectado que habían funcionarios no solamente del programa Caliwarma, sino de la Dirección Regional de Salud de Puno y de otras instituciones, así como empresas y trabajadores de empresas privadas que han estado vulnerando toda esta cadena de custodia que tiene que haber cuando un padre de familia, un director de escuela, reporta una incidencia de no conformidad de un producto. Para nosotros, más allá de las miles de toneladas de productos que compramos y que distribuimos en los colegios, una lata, un producto es importante, porque eso era un niño. Y hay mecanismos de control estrictos, validados internacionalmente, que los aplicamos. Pero cuando surrepticiamente hay empresarios que quieren coimpear para que ese producto observado no llegue a los laboratorios y tengamos la evidencia científica para sancionar drásticamente, entonces lo que ahora nosotros hemos determinado es que estamos enfrentando a una red de corrupción. Lamentablemente hay que denunciarlo con nombre propio. Y por eso es que en mi situación de ministro de Estado he pedido las sanciones más drásticas a estas personas. Hemos separado un promedio de 12 trabajadores entre jefes de unidad territorial y trabajadores del mismo programa. Y hemos ido con la Fiscalía pidiéndole personalmente que haga una intervención célere, porque estamos hablando de la alimentación de los niños. Adicionalmente, hemos pedido a la Contraloría hace meses, no por el reportaje, hemos pedido a la Contraloría una intervención para que haga un control concurrente, que lo está haciendo hoy por hoy, y que he pedido una cita con el nuevo Contralor para manifestarle el sentido de urgencia que tiene esto. Al igual con la presidenta del Ministerio Público, también para señalarle el sentido de urgencia que tiene que esta investigación sea célere y sea contundente, porque no puede ser, señores periodistas y comunidad nacional, que una confesa delincuente que ha estado vulnerando los protocolos de seguridad y la alimentación de los niños se esté paseando por varios medios de comunicación, aparentemente como víctima. Y eso no es posible. Esta señora, coludida con varias personas, ha estado vulnerando y ha querido vulnerar la alimentación de los niños. Nosotros vamos a ser muy drásticos y seremos y seguiremos siendo drásticos. Claro ejemplo es lo que ha pasado el fin de semana en Ayacucho, donde el día viernes 15 de noviembre la madre de familia también denunciaron una alerta. Automáticamente, señores, hemos inmovilizado todo ese lote de conservas, automáticamente. Y la inmovilizamos y pedimos en este protocolo siempre la no distribución y el no consumo. Y enviamos ese alimento a las direcciones regionales de salud. Por lo visto ahora ya no me voy a conformar solamente con eso. Estoy enviando a laboratorios privados para hacer un cruce de información de lo que venga de la autoridad competente, como son las direcciones regionales de salud y DIGESA, pero adicionalmente lo que también nos puede dar una información, un laboratorio de prestigio privado, porque la salud de los niños y la alimentación de los niños no tiene costo. Hemos procedido así y de repente yo me imagino, por la necesidad de información, aparecen otros casos. Y quiero decirles acá que no son otros casos. Cuando nosotros detectamos una lata o algunas latas, paralizamos todo el lote. Este lote son de 70.000 latas de todos los colegios de Ayacucho que se han paralizado y que se vienen haciendo las diligencias con la Fiscalía, con la Dirección Regional de Salud y ahora obviamente también oficiando a DIGESA, que es la autoridad nacional adscrita al Ministerio de Salud, para que puedan intervenir colegiadamente y tengamos los resultados rápidos. A los señores padres de familia, a los directores de las escuelas, a los profesores me dirijo y les digo que nosotros tenemos como
como prioridad la alimentación de los niños, la cual no puede ser diferente. Los niños de nuestras escuelas nacionales a cualquier alimentación de cualquiera de nuestros hijos tiene que ser con la misma calidad, con la misma seguridad, y por eso no cesaré hasta pedir y hasta ver que se le castigue con prisión efectiva a todas estas personas que están vulnerando esta alimentación pública. Sin más, Premier, le dejo la palabra. Muchas gracias, señor ministro. Quedamos ahora a disposición de la prensa para escuchar sus preguntas, por favor. Sí, vamos a iniciar la rueda de preguntas con Vía TV Perú, por favor. Premier, ministros, muy buenas noches. Bruno Chirinos de Vía TV Perú, de Vitamina Callao. Exactamente en la semana de la PEC, ya pasó una semana exactamente, ¿podría volver a resaltar estos tratados que se han hecho con Japón? Y si también lamenta la ausencia de la presidenta de México a la PEC. Muchas gracias. El canciller de la República va a responder la pregunta. Muchas gracias, Premier, muchas gracias por la pregunta. Empezaré por su segunda pregunta, la ausencia de la presidenta o lideresa de la economía en México en APEC. Ella fue invitada, como se invita a todos los líderes de APEC. Comunicó hace poco relativamente, quizás una semana antes del inicio de la semana final de líderes de APEC, que no iba a asistir. Nosotros, más allá de cualquier especulación o cualquier tipo de información que se pueda tener, nosotros, por supuesto, sencillamente tomamos nota de eso y también tomamos nota de quienes lo representaron a ella, a la presidenta Sheinbaum, lo representó el subsecretario de Economía, por un lado, y luego, cuando él partió de regreso a su país, la encargada de negocios de México en el Perú. Con respecto a Japón, fueron en realidad tres documentos importantes que se suscribió o que se anunciaron. El primero, y ya lo señalé, que es el levantado de visado para pasaportes ordinarios peruanos. La fecha de inicio todavía no ha sido fijada por las propias autoridades niponas. Esta es una decisión unilateral de las autoridades japonesas. Estimamos que esto tomará uno o 2 meses hasta que los sistemas administrativos y migratorios japoneses estén todos alineados y se pueda dar inicio a estos. Es decir, yo no creo que esto dure más allá del primer trimestre del próximo año, como mucho. Luego se realizaron, como lo señalé, una donación importante de $2.2 millones para equipamiento en materia de incendios forestales, incluyendo 2 motobombas para este fin, y el financiamiento para pymes de 70 millones de dólares. Y finalmente se acordó lo que pensamos nosotros es un importante documento diplomático bilateral, que es una declaración conjunta, es una hoja de ruta, ¿no es cierto?, que tiene 5 pilares que van a guiar las relaciones bilaterales entre el Japón y el Perú entre el 2024 y hasta el 2023. Estos pilares son el político-diplomático, de duda cabe, el económico, el de la cooperación bilateral, lo social y el relacionamiento persona a persona, así como el de defensa y seguridad. Esas son las 3 cosas que se suscribieron con el primer ministro Ishiba, que, dicho sea de paso, degustó con mucho placer el pisco sour. No lo conocía, le conoció a la señora presidenta y la verdad que quedó fascinado. Muchas gracias.
Gracias, ministro. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta del diario La República. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Cristina Gálvez. Buenas noches ya. Principalmente hablar acerca del tema preocupante e indignante que ha sucedido sobre este feminicidio. Y a la ministra de la Mujer, ministra Teresa, también es preocupante ver que el nombre siquiera de esta persona que en vida fue Sheila Cóndor, usted no lo haya mencionado como tal. Sin embargo, 2 veces señaló que era Shirley. También en la exposición que usted ha presenciado, no se ha visto cuál es el apoyo exacto que se le ha dado a la familia, incluso cuando representantes legales estuvieron para, según lo que ha mencionado, es brindarle este apoyo. Si pudiera aclararnos cuál es la situación en este momento que tiene por parte del Ministerio de la Mujer con la familia y qué realmente se le ha brindado, aparte de apoyo psicológico. Muchas gracias. La respuesta a cargo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pido disculpas por el error involuntario que acabo de cometer. Efectivamente, el nombre es Sheila y nuestros servicios han estado desde el primer momento que tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación del hallazgo de su cuerpo, apoyando a la familia. Se le ha brindado desde el primer momento contención emocional, porque forma parte del servicio especializado este tipo de apoyo, pero además hemos actuado con nuestro abogado en el primer momento. El abogado ha solicitado una serie de medidas a la Fiscalía y la trabajadora social también ha acompañado en los trámites necesarios para retirar el cuerpo, por ejemplo, de la morgue, hacer los trámites de salud, etcétera, 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 que son los servicios que se brindan comúnmente a todos los casos o a todas las víctimas de violencia o a sus familias, como en este caso. Esas son las acciones que hemos desarrollado y la familia ha decidido tomar los servicios de otro abogado. Sin embargo, nuestra área legal está haciendo seguimiento y acompañamiento al caso, hasta, como hemos mencionado, lograr que la investigación dé cuenta de cuántas personas estuvieron involucradas en este grave hecho de feminicidio, pero también respecto de las responsabilidades de los miembros de las comisarías que no actuaron con la debida diligencia ante la denuncia de desaparición de la madre, así como también, por supuesto, cualquier otra situación que hubiera afectado el proceso en su conjunto. Gracias. Permítame, por favor, agregar lo siguiente. El Ministerio del Interior ha emitido una nota de prensa en la cual se da cuenta que el fuero militar policial ha intervenido las comisarías de Santa Anita y Santa Luzmila, precisamente por el caso de la víctima Sheila Cóndor, y se ha exigido que se realicen las acciones tendientes a el deslinde de responsabilidades por la presunta falta de atención a la denuncia de desaparición de la joven víctima de feminicidio. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con TV Perú. Buenas noches, ministros. Ali Ayala, de TV Perú. También sobre este tema del feminicidio de Sheila Cóndor, que fue perpetrado por un policía en actividad. ¿Se va a realizar un refuerzo o una reforma en el control pericial de los policías, tanto en formación como en actividad? Gracias. Permítame, voy a referirme a la pregunta. Como usted puede imaginar, nos ha llamado sobremanera la atención y nos hemos sumado al dolor de la familia, hemos expresado nuestras condolencias y al interior de la Policía Nacional se ha dispuesto que se hagan todas las investigaciones pertinentes porque este individuo tenía ya antecedentes de indisciplina. Sin embargo, la atrocidad del crimen nos hace ver de que estábamos frente a un monstruo que además, hasta antes de quitarse la vida, había portado el uniforme de la Policía Nacional.
En su momento se explicó de que no se iba a tener condescendencia de ningún tipo por su condición de policía y de hecho se dispuso la búsqueda y captura de este individuo y con el final que ustedes conocen. Sin embargo, esto es una durísima lección que aprende la institución y que sin duda alguna va a saber remediar haciendo las acciones, realizando las acciones que correspondan para evitar que en sus filas tengamos individuos con estos problemas. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con PDO. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si me permiten, al menos dos preguntas. Primero para usted, ministro Julio de Martini, relacionada justamente a esa gestión. Nos comenta que se ha encontrado pues una irregularidad en esta cadena pues de compras, distribuciones. Pero ¿por qué en todo caso usted no estaba enterado de ello? Estamos hablando de un proceso de reestructuración en el cual este tipo de empresas que están entregando malos productos tendrían que haber desaparecido al menos de la línea de contrataciones de su sector. Y si me permite, Premier, no sé si tenga alguna información sobre Nicanor Boluarte. Con él y Vladimir Cerrón son dos personas que no estarían siendo encontradas, al menos en el momento, por la Policía Nacional. Ayer se dictó esta orden de prisión preventiva y es curioso porque es el hermano de la presidenta. El ministro de Martini va a responder a la primera pregunta y yo a la segunda. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, como lo he señalado, el programa de Caleguarma tiene esta envergadura, es un programa muy amplio, muy grande, y por supuesto tiene un equipo especializado para ejecutarlo. Acá es importante señalar, por supuesto que los ministros de Estado siempre tenemos información. El Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, recordar que tiene 7 programas sectoriales. 7 programas sectoriales. Y atendemos a un total de un promedio de 10 millones de personas en todo lo que es el MIDIS, a partir de sus programas sectoriales y los descentralizados. Y tenemos una serie de procesos. Todo eso obviamente tiene que estar bajo información del ministro de Estado. Tengo toda esa información todos los días, porque todos los días tenemos que ocuparnos del buen desempeño de cada uno de los programas e intervenciones sociales. Sin embargo, hay detalles que son del procedimiento, pero aún en ese detalle del procedimiento, Caleguarma obviamente tiene una atención especial para todo lo que asumimos la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social. Y eso es que, al menos lo que se ha solicitado es que se me mantenga informado de las incidencias. Pero, señor periodista, estas incidencias, cuando tienes un programa que compra millones de toneladas de productos, no pasa una. Hay varias incidencias. No todas llegan a ser incidencias de magnitud. Puede ser una incidencia de un profesor de escuela porque un lote no llegó completo. Puede ser una incidencia porque un lote llegó a destiempo. Hay un sinnúmero de incidencias en las 65.000 escuelas que atendemos. Cuando se trata de este tipo de incidencias, si hay alertas, y la orden que se ha dado en base al protocolo es que automáticamente se inmovilice. Esta incidencia que ha pasado hoy día, cuando sucedió, se activó el protocolo automáticamente. En Puno, recordar, esta incidencia de esta empresa frioinca, empresa delincuencial, y lo voy a decir así, como debe ser. Esto sucedió hace meses. ¿Cuándo sucedió? Nosotros inmovilizamos el producto. No a partir de reportaje, que ese es otro tipo de investigación. Inmovilizamos y ese producto tuvo que ser suspendido. Y pasamos este producto para que la autoridad sanitaria, la Dirección Regional de Salud o DIGESA a nivel nacional nos den la información. Porque en el Perú todos nos tenemos que comportar a partir de las normas de la regla de juego. Pero ese producto se suspendió. No es que nosotros
pasó la incidencia y dejamos que sigan alimentándose. Luego, en esa incidencia, es que al parecer estos delincuentes, al tener un producto que efectivamente, potencialmente, porque no lo tenemos, podía ser declarado no apto, lo han cambiado. Estoy hablando de la representante de Frío Inca, que se ha paseado por todo el Perú cometiendo un delito de colusión y un delito de corrupción por todo el Perú. Obviamente bajo las indicaciones de las personas que el Ministerio Público tendrá que identificar y sancionar. Y esa persona, en colusión con los funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Puno, que está bajo órdenes del gobierno regional de Puno, es que han hecho esta trama y nos han regresado un informe a nosotros acá en Luarma de que esos alimentos eran aptos. Pero lo otro lo teníamos suspendido. Eso que hemos hecho en mayo lo hacemos por cualquier denuncia que nos pueda llegar. Hasta que hemos visto esto, esta investigación periodística, y lo que hemos hecho no solamente es la suspensión, sino hemos declarado este producto no apto a nivel nacional. Y ese producto no se va a repartir, ni se está repartiendo, ni se está consumiendo a nivel nacional, y hemos denunciado penalmente. Por eso hemos destituido gente, hemos denunciado a los posibles servidores públicos, pero también a las empresas. Y no solamente eso, sino hemos ido más allá. Además de pedir a DIGESA, que es la autoridad que tiene que darnos la garantía a todos los peruanos de cualquier producto que compremos. Además de eso, nosotros estamos pidiendo la intervención de laboratorios certificados para que nos den también un examen adicional. Porque para mí la alimentación, como les he señalado, de los niños del Perú, de los colegios públicos, es sagrada. Nosotros como Caribarma y como MIS hemos procedido, y está todo el registro de los documentos, hemos procedido diligentemente en todas las circunstancias. Hemos pedido informes a INECOPI en el tema de consumidores. Y esta empresa ha vulnerado todos sus informes porque INECOPI nos ha informado que el producto era apto. Hemos pedido informes a DIGESA, que es la autoridad nacional, y esta empresa ha vulnerado porque DIGESA nos ha informado que este producto era apto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Lo hemos hablado con el Premier y nos está apoyando para tomar acciones colegiadas. Primero, como le hemos señalado y ya lo estábamos haciendo, el programa se va a reestructurar. El programa va a tener otra forma de alimentar a los niños, donde garantice su seguridad alimentaria. Pero adicionalmente, toda esa cadena que tiene que haber de seguridad jurídica, técnica, sanitaria, también tenemos que reforzarla, porque es indispensable que todo esto se refuerce para que esos malos empresarios, que deben ser sancionados con prisión efectiva lo más pronto posible, y los malos funcionarios y servidores públicos no queden impunes. Y por eso es que estamos tomando esto con la más alta responsabilidad, con el sentido de urgencia y, por supuesto, con todo el compromiso de una vez más en este gobierno de hacer los cambios estructurales que nunca se han hecho. Ojo, porque estamos escuchando a muchas personas, tal vez por ahí exministras, que están señalando cosas y no se acuerdan que ellas han sido responsables de ese programa. Y no se acuerdan tampoco que la responsabilidad pública, que recuerden que tiene una temporalidad de 10 años, pero adicionalmente la responsabilidad moral es también para que estas personas sepan que no se puede ir con todo un programa que cumple una función social muy, muy delicada. Así que seguiremos tomando las medidas, señor periodista, gracias por su pregunta,
y vamos a llegar hasta el fondo, caiga que caiga. Porque nosotros tenemos que limpiar este programa y el próximo año tener un mejor programa que asegure la calidad de la alimentación de todos los niños del Perú. Gracias. Muchas gracias, ministro. Con relación a la primera parte de su pregunta, fíjese usted, la policía hasta el día de hoy sigue el esfuerzo que se le ha encomendado de la búsqueda y captura del señor Vladimir Serrano. Y con relación a el caso del doctor Boluarte, lo que yo quiero indicar, esto lo hago en atención a la pregunta que usted ha formulado, después que se emitió la resolución que dispone la prisión preventiva por 36 meses por el juez Carguancho, en la misma noche de ayer, la Policía Nacional, en cumplimiento de ese mandato, acudió al domicilio del doctor Boluarte, así como al domicilio de todos los otros involucrados, y cumpliendo lo que se le había previsto fue a buscarlos. Ninguno de ellos ha sido encontrado en sus domicilios. Pero permítame, por favor, referirme a esto en otros términos, y esto lo digo básicamente porque en lo personal me causa una inquietud significativa. El doctor Boluarte no es parte del Ejecutivo, no lo ha sido, no da tampoco ningún tipo de instrucción de ninguna naturaleza a nadie dentro del Poder Ejecutivo, y en consecuencia mal podríamos nosotros entender que esto es un asunto que podría o que debería preocupar. Sin embargo, estando esto en el ámbito del Poder Judicial, es allí donde se debe ventilar este hecho. Pero yo me quiero referir a este tema y probablemente no lo vuelva a hacer más, sino para expresar esta inquietud. Recordarán ustedes cuando este mismo caso se vio hace poco más de 4 meses con motivo de una detención preliminar. Entonces yo hice una declaración que tenía que ver con lo que yo consideraba un bajísimo estándar de libertad que tenemos en el Perú. Y efectivamente, hoy no hago sino ratificar aquello. Digo que tenemos un bajísimo estándar de libertad porque la privación de la libertad debe ser la última razón. Debe ser el extremo último en el que nosotros tengamos que tomar la decisión de privar a alguien de su libertad, y más cuando no medie de por medio una sentencia, es decir, culminado un juicio, encuentro responsabilidad y te privo de la libertad. ¿Cómo es posible, decía yo en aquella oportunidad, que encontrarnos en un estado de detención preliminar entonces y hoy día de prisión preventiva podamos recurrir a una decisión de esta naturaleza tan severa como es la privación de la libertad? Nos olvidamos de los principios fundamentales de que primero es el hombre y segundo es la libertad del hombre, el pro homine y el pro libertatis. Me llama la atención sobremanera también, y esto ustedes lo pueden verificar en los anales de los procesos judiciales últimos, que esta decisión se haya prolongado por más de 4 meses, se haya tenido que leer una resolución por más de 3 días, y finalmente se tome una decisión de esta naturaleza, que en el marco de lo que es la crítica seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean respectivos y en fin se tomará la decisión final. Pero ¿por qué mi preocupación? Mi preocupación es porque tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política, y porque nosotros, o el que habla en particular, puede percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta Ina Boluarte en este caso, cuando no para convertirla en aquella afiebrada idea de que existe una organización criminal. Y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral en la señora Presidenta de la República que podría conducir a su vacancia. Y eso hay que advertirlo y eso hay que denunciarlo, porque eso no es posible. La Presidenta Ina Boluarte no tiene y no ha tenido absolutamente que ver con estas causas. Por eso
esta advertencia y esta denuncia cuando veo sorprendido que mentes atormentadas, confundidas, están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe. Nosotros no podemos permitirlo y yo creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que se renuncie o de promover una vacancia no tiene ningún asidero. La señora Presidenta Constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable. He sido testigo de excepción en los días pasados de cómo ella está enfrentando como presidenta todos estos acontecimientos. Y yo puedo asegurar que esas pretensiones para conducirla a ella a una vacancia o una renuncia no van a tener eco en el despacho presidencial. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, Panamericana. Buenas noches, ministro. Fiorella Martínez de Panamericana. Por favor, solamente para hacer una precisión, ¿usted garantiza o no la captura de Cerrón y de Boluarte? Y además también, Premier o ministra Hernández, cualquiera de los dos que tenga mayor información acerca de que Darwin Condori en el 2023 también fue denunciado por violación grupal junto a 2 policías. En este caso, ellos, ¿qué saben de ellos? ¿Siguen trabajando en la policía? ¿En qué unidad? Y si hay una data de cuántos policías denunciados por delitos graves aún están en actividad. Si me permites, Teresa, por favor, antes de responder tú la pregunta. Con relación a las capturas que usted ha indicado, acabo de decirle a su colega hace un instante que la Policía Nacional sigue actuando de acuerdo con los mandatos que recibe. Se fueron ayer a los domicilios de los involucrados, no se encontraba ninguno, pero el protocolo y el mandato se ha cumplido. Y esto se seguirá haciendo sin distinción alguna. Y con relación a estos 2 policías que usted me dice que acompañaron a Condori en otro suceso, etcétera, disculpe usted, no tengo yo la información al respecto. En todo caso, lo que me puedo permitir es, si a usted le parece bien, informar de esta pregunta al ministro del Interior a efectos de que emitan un comunicado o un pronunciamiento respecto a esto. ¿Usted tiene más datos de quiénes son esos presuntos PNP que habrían estado comprometidos en esas acciones? Mire, si me puede dar los datos, yo me comprometo a trasladar esta inquietud. Esto me interesa, ¿no? Ok. Entonces, nosotros, si usted nos da más información, me podría preocupar porque así ocurre. Muy bien, gracias. Continuamos con RPP. La pregunta, ¿qué tal, ministro? Somos en directo para RPP. Por favor, si nos podría afirmar, si en todo caso de no conocer el paradero de Nicanor Boluarte, va a pasar a los más buscados, como lo es en este momento Vladimir Cerrón, y también si es que nuevamente usted garantiza que la policía, que es institucional del Estado y que pertenece al Ministerio del Interior, por consecuente también responde la presidenta Dina Boluarte, va a continuar tras los pasos de Nicanor Boluarte, su hermano. Mire, yo por supuesto tengo que afirmar que no conocemos el paradero del señor Boluarte, no es conocido por nadie el paradero. Y con relación a lo que usted solicita, si va a estar incluido en esto de los más buscados, el procedimiento para esta calificación existe, y yo hasta donde sé no es necesariamente que todos los que están en esta condición lo sean. No quiero adelantarme a decir absolutamente nada, señorita, pero me imagino que hay algunas condiciones para que esto ocurra. ¿Y por qué está Vladimir Cerrón en esta condición? Que tiene más de un año fugado. Por otro lado, yo, discúlpeme usted, pero no me parece admisible que haga una relación lógica. La policía lo persigue, la policía pertenece al MININTER, el MININTER depende de la señora presidenta. O sea, bajo ese supuesto, la verdad es que no podemos nosotros creer que estamos en un Estado de Derecho donde cada entidad cumple sus funciones independientemente de las personas que se trate, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente pregunta exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros. Referente a la ley MAPE, el día de hoy un numeroso grupo de mineros artesanales se han concentrado en los exteriores del Congreso de la República. Ellos están pidiendo una ampliación del REINFO. Si bien nos acaban de indicar que ya se tiene el proyecto y se va a mandar al Parlamento, hemos notado que por parte
de algunos parlamentarios de la bancada del bloque magisterial. Se está pidiendo que se le den las facilidades porque la ley se ha demorado mucho en llegar. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Adicionalmente, en la intervención del ministro Rómulo Urquijo, él indicó que iba a haber un periodo de transitoriedad entre la minería artesanal para que se dé la próxima formulación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estos mineros piden que se amplíe el plazo del REINFO al menos un par de años más. Y finalmente, para hacer un poco más de hincapié referente al tema de Sheila Mayumi, si bien es cierto, el ministro del Interior, que lamentablemente no está presente y hubiera sido bueno tenerlo el día de hoy, ya ha desplegado, ya se han hecho las respectivas revisiones en ambas dependencias policiales. Lo cierto es que a la ciudadanía le queda esa sensación de peligro, ya que un policía, que se supone que es la persona que nos protege de la delincuencia, de la inseguridad, lamentablemente ahora nos genera esa situación. Gracias. Las dos primeras preguntas, el ministro de Energía y Minas, por favor.